Arranca la segunda hora de Gladys en Éxitos. Hoy jueves 11 de junio. Seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través de Circuito Éxitos, también por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, por YouTube, Circuito Éxitos, por www.exitosfm.com y por mis cuentas, @Rodríguez Gladys, Twitter, @Rodríguez_Gladys, Instagram. Y vamos con... Historia detrás de las historias. Gladys en Éxitos. Esta historia es hermosísima. Un médico venezolano, Anderson Ortiz, atendió a pacientes con COVID-19 que se encontraban a bordo del barco australiano, el Greg Mortimer. Es un médico venezolano que vive en Uruguay. Por su vocación hacia su profesión y su compromiso por salvar vidas, decidió ser el médico de cabecera del famoso crucero, al que hay que decir, nadie quería entrar. Y él dijo, voy. De esta historia nos va a hablar a continuación justamente el protagonista, el doctor Anderson Ortiz. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Gladys. Bueno, por aquí con un poquito de frío. Me imagino, ya empezó, ¿no? Ay, el sí, invierno, sí. Y esos son muchos meses para mi gusto, no sé cómo lo aguantan. ¿Cómo te va en Uruguay? La verdad que muy bien, gracias a Dios. Desde el principio, desde que decidí llegar aquí, Uruguay siempre nos recibió con las puertas abiertas y con la posibilidad de poder ejercer en algún momento, esperando todo salga bien. Ajá. El 2 de abril estabas en tu casa, ¿correcto? Y haciendo la cuarentena voluntaria, cuando a través del grupo de WhatsApp de médicos venezolanos se pasó la información de que este barco, este crucero, estaba buscando con urgencia un médico que estuviera dispuesto a ingresar y atender la compleja situación de la pandemia por coronavirus, particularmente en esa embarcación. Y tú decidiste asistir. Entiendo que nadie quería entrar, ¿es así? ¿Por el riesgo que implicaba? Correcto. El día, o sea, yo me encontraba, como ciertamente comentas, que yo me encontraba en cuarentena voluntaria. Y bueno, nada, envían el mensaje al grupo de WhatsApp de médicos venezolanos en Uruguay, solicitando un médico que quisiera ingresar al barco para atender todas las personas que estaban allí. Ciertamente decirte si alguien quería o no quería, bueno, fue algo que yo también supuse que, porque el barco estaba en el puerto a 20 kilómetros desde aproximadamente el día 28 de marzo, ¿ok? Y evidentemente necesitaban apoyo. La empresa solicita un médico en vista que el día 1 de abril, el médico oficial para ese momento, el doctor Mauricio Usme, colombiano, comienza a presentar fiebre y deciden aislarlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, ellos automáticamente solicitan a alguien, porque también se contaba con un médico a bordo, pero una persona que tenía factores de riesgo, porque es el doctor Jeff, que es el médico en cierta forma de la expedición, pero es una persona que tiene 65 años. Claro. No lo querían poner en riesgo, simplemente atendió durante el tiempo que estuvo el doctor Mauricio Usme y evidentemente el ingreso de otro médico. A mí se me informa el día... Ajá, continúa, por favor. A mí se me informa el día 2 de abril y la empresa me dice que es lo más rápido que yo puedo abordar el barco. Yo les dije que bueno, lo más rápido que podía hacerlo era el día 4, para el día 3 organizar todo lo que tenía que ver con las cosas que iba a dejar aquí en tierra, toda esta situación. Y aparte, poderlo por lo menos pensar cómo iba a actuar yo allá adentro, ¿no? Mucho más allá de que ya había tomado la decisión. Y ese día 3 me encargué yo mismo de comprar todos mis equipos o la mínima protección, ¿no?, que se podía llevar. Más sin embargo, el barco contaba con todos los equipos de protección personal, sin duda alguna, que habían sido llevados el día 3 con un equipo de laboratorio, que era que iban apenas a realizar el primer testeo de todas las personas que estaban a bordo. Imagínate. ¿De cuántas personas estamos hablando había a bordo? 217 personas.
Ya. ¿Y de eso se reportaban ya contagiados cuántos, o por lo menos con síntomas? Ellos no tenían un número exacto, por lo cual solicitaban que subiera de forma rápida Ah, y para ayudar a hacer la realización de los test y poder determinar cuáles eran positivos, cuáles eran negativos y en base a eso tomar las conductas, las diferentes conductas que mayormente es aislarlos, ¿no? Y poder identificar algún factor de riesgo que pudiera tener alguno y ver cómo se iba a manejar. Ellos realizan el test el día 3 y el día 5, que es después de que yo abordo el barco, es donde se tienen los resultados y se hace una inspección por parte del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. ¿cuántos se confirmaron en ese momento con el test? Mira, más de la mitad. O sea, Wow. fueron 135, 140 aproximadamente. De Y en qué 100. condiciones estaban esas personas? ¿Había alguno que estuviese en una condición grave? Mira, para el momento que yo ingreso al barco el día 4, eso fue soltando la maleta y de una vez a ver a la primera persona en vista que ya estaba reportando síntomas, entre esos fiebre. Había reportado el día anterior fiebre y el doctor Jeff, el doctor australiano, me dice, mira, deje eso ahí que vamos a examinar un paciente que posiblemente tengamos que evacuar. Evidentemente vimos a la persona, tenía aumento de la frecuencia respiratoria mayor de 30, que ya era un criterio, presentaba agregados respiratorios, o sea, que hay un proceso inflamatorio a nivel respiratorio, que es lo que se escucha, y estaba con la saturación de oxígeno muy baja, ¿no? Aparte tenía 62, 63 años la señora, pero aparte de todo eso, la señora se notaba bastante tranquila, de hecho, como que era agradeciendo obviamente de que estábamos ahí con ella. Le colocamos un dispensador de oxígeno móvil que se disponía en el barco, se lleva hasta la habitación y bueno, se activa el sistema de emergencia que duraba aproximadamente, apenas se identificaba un caso, había que irlo a evaluar automáticamente a la hora que fuera para así activar el sistema de evacuación porque se iba a permitir la evacuación de las personas que tuvieran criterios de mal pronóstico, ¿no? Mm. Eran las que se iban a evacuar. Entonces, bueno, esa señora evidentemente lo tenía, se activa el sistema y el sistema duraba aproximadamente 4 a 5 horas entre que se acercara el barco y evacuar y trasladar a la persona hasta un centro hospitalario. Sí. ¿Y estabas tú solo con el doctor del barco? ¿Por cuánto tiempo estuvieron así trabajando? Me toca hacer una pausa, pero yo quisiera que al regreso habláramos de esa dinámica diaria, cómo la enfrentaste. Ok. Y bueno, ¿qué enseñanzas te dejó esa experiencia también dentro de ese barco por el cual incluso vaya varios medios te han reseñado, ¿no? Está hoy justamente hablando con nosotros un médico venezolano, el doctor Anderson Ortiz. Él está en Uruguay viviendo allá y se animó. Además, bueno, ese llamado que siempre tienen por vocación los profesionales de la salud de entrar a un crucero, al Great Mortimer, para ayudar a la población de ese barco, a los pasajeros, en medio de la contingencia por el coronavirus. Y al regreso me gustaría entonces que habláramos de esta situación diaria. ¿Por cuánto tiempo estuviste dentro del barco atendiendo? Me lo comentas, por favor, en breve. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Hoy en el segmento Historia detrás de las historias, el médico venezolano Anderson Ortiz, él está en Uruguay y atendió a pacientes con COVID-19 que se encontraban a bordo del barco australiano Great Mortimer, conociendo esa historia justamente con el protagonista, como digo, al doctor Anderson Ortiz, que ha sido reseñado ya en varios medios. Quedó pendiente hablar en esta segunda parte del tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese barco atendiendo a los pacientes? Mira, nosotros, o sea, particularmente yo estuve desde el día 4 hasta el 12, desde el día 4 de abril del 4 de abril hasta el día 12 de mayo, y de ahí fue donde se realiza la evacuación de la tripulación, donde se dividen en positivos y negativos, trasladándonos así los negativos a un hotel, los positivos a otro hotel, y me toca seguir cuidando de la tripulación de los positivos en el hotel por vía telemedicina en conjunto con un sistema de salud que se llama el CASMO. Ah.
Ahora, sí Eh, hubo en medio de todo esto también, doctor, la asistencia Ujú. de otra profesional, de otro médico que se animó también conjuntamente con usted a atenderlos, que se sumó como equipo. Sí, sí, evidentemente sí. El día 5, como te comentaba, es donde tenemos los resultados de los test por parte del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Ellos realizan una inspección con un equipo entre enfermeras y médicos, donde les asignan unas categorías según el Ministerio de Salud Pública, según la severidad y todo este tipo de cosas, síntomas que estaban presentando. Ellos los clasifican y ese mismo día la inspección o la evaluación duró desde las 11 de la mañana como hasta las 6 de la tarde. Los clasificaron y se retiran, ¿no? Este, Me quedo solo en el barco porque el doctor Jeff sale positivo, una persona de 65 años, él decide aislarse, quedó solo en el barco durante 4 días viendo a todas las personas, pero sin embargo, tanto el doctor Mauricio como el doctor Jeff, desde sus cabinas, apoyaron muchísimo porque hacían conexión también con los pasajeros, me ayudaban a hacer algunas evaluaciones por medio de telemedicina, por así decirlo, Ajá. hasta que el día 8 ingresa al barco la doctora Noelia Rojas, que también es venezolana. Este, y bueno, nada, quedamos nosotros dos durante todo ese tiempo haciendo todo el trabajo que se debía realizar casi que las 24 horas del día. ¿Cómo era ese trabajo? ¿Cómo fue durante ese mes para ustedes dos? Son dos jóvenes, ¿no? Además, por la Sí, voz se le escucha joven. sí, sí. De hecho, yo cumplí años estando en el barco. Eh, Nosotros, mira, la actividad consistía en ver a las personas desde muy temprano, ¿no? Para que, como quien dice, para que rinda el día, era midiendo temperatura, viendo los signos de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y cualquier otra duda que ellos tuvieran. Al principio nos tocó, tanto a la doctora como a mí, hacer como un tipo de historias clínicas para poder saber cuáles personas tenían alguna comorbilidad, quiénes eran hipertensos, quiénes eran diabéticos, y en base a eso poder identificar cuáles factores de riesgo tenían si llegaban a presentar algún síntoma de COVID. Mm. Este, Eso te podía llevar muchas horas porque había que quitarse los uniformes algunas veces, cambiarse los guantes, los lentes se te empañaban, te daba mucho calor, tenías que ir a cubierta o te llamaban que había un paciente que se había complicado en otra área del barco, entonces tenías que irlo a ver, había que activar el sistema de evacuación, había que hacer los reportes diarios, había que ¿Cuántos organizar todo. pacientes, cuántos pacientes se le complicaron durante ese tiempo que ustedes estuvieron atendiendo el barco? Durante nosotros evacuamos, cuando yo llegué ya se habían evacuado aproximadamente 2 personas por el doctor Mauricio Usme. Eh, después de los 4 días que yo estuve solo, evacuamos 6 aproximadamente y después se evacuaron dos o 4 personas más. O sea, un total aproximado de 10 a 12 personas se evacuaron, De un total de 200 y pico. de 200, sí. De 200, exactamente. ¿Qué le dejó esta experiencia? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué recuerdos? Mira, no te lo voy a decir en orden, pero me parece que el trabajo en equipo creo que siempre ayuda, que cada uno, siempre uno puede ser luz para que otros brillen. La fe, de hecho me impresionó una persona que me dijo que él no conocía la fe y conoció la fe estando en el barco, porque él sintió que nadie lo iba a ayudar, que se iba a quedar allí, que más nunca iba a poder ver su familia con toda la información que había escuchado. Y él dice que recurrió a la fe y bueno, eso lo ayudó muchísimo. Eh, bueno, la ¿Y de verdad que, recuerdos particulares de algún momento inolvidable de esa experiencia de un mes en el barco, en el crucero, bueno, que como ser humano, como profesional le haya quedado? mira, el agradecimiento de verdad que sentí a esas personas cada vez que nos veían. Había de hecho en una de las cabinas, uno de las tripulantes de Filipinas, todos los días colocaba en su puerta un mensaje, tanto de aliento para los que estaban afuera y nosotros éramos ese aliento para los que estaban
en sus aislamientos, pero esa persona siempre colocaba un mensaje en su puerta y nos decía como que gracias a esas personas que están allá afuera, gracias a ustedes Mm, están vivos. Y era eso la palabra, ¿no? De mm. agradecimiento constantemente y uno de verdad que uno tiene que ser agradecido en todo momento por lo poco o por lo mucho que puede tener. Pero Absolutamente, la gratitud dicen que es un valor fundamental incluso y que reportan, de acuerdo a estudios, justamente las personas que se concluye son felices. La gratitud es exacto, uno de los valores que está siempre presente, así como el propósito de vida, que está enfocado generalmente siempre a ayudar a los demás, sea el propósito que exactamente. sea, pero redunda en beneficio para los demás. Y eso hicieron ustedes, que normalmente en Uruguay, ¿qué suele hacer usted, doctor? ¿Trabaja específicamente en dónde? Mira, justamente antes de toda esta situación, yo estaba trabajando en una empresa de filtro porque, bueno, estoy esperando lo que es la reválida. Falta una prueba, era el 24 de abril y, bueno, aquí se dio pandemia o se dio el aislamiento el 13 de marzo y suspendieron la prueba. Todavía no nos han asignado fecha. Entonces trabajaba en una empresa de filtro. Wow, ¿y ahora? Ahora, no, ahora no estoy trabajando porque, bueno, para seguir el contrato con la empresa, tuve que renunciar en la empresa de filtros. Y bueno, nada, ahorita estamos, como quien dice, en una fase de descanso y ya me reactivaré a seguir buscando trabajo, a tocar puertas, como quien dice. Y después de esa experiencia, que además los medios de comunicación han reseñado, el sistema de salud de Uruguay, pues no ha tocado su puerta, valorado ese trabajo que hizo. Mira, por ahora, la verdad que no, con la empresa que estuvimos trabajando en conjunto, que una clínica, por así decirlo, este, los directores me dijeron que, bueno, cuando terminara todo esto, que ya estuviera en mi casa, les escribiera y que ellos querían conocerme, que quería que formara parte del equipo de ellos Mm, en el área de la emergencia. Más sin embargo, bueno, hay que reunirse con ellos, a ver qué me plantean, si hay la posibilidad de trabajar con ellos aún sin tener efectivamente la revalida o irla haciendo en claro, paralelo. claro, la rivalidad es muy importante. También está el sistema de el Instituto de Transporte Marítimo, intervinieron y ayudaron muchísimo. Bueno, ellos me plantearon la posibilidad de volver a montar en un barco. Y bueno, hay que esperar también porque todo esto está cerrado ahorita y, y esperar un poco, nada más. Bueno, paciencia también es otro valor importante en medio de las circunstancias, pero Sí, agradecido que haya dejado el nombre de Venezuela en alto en no, gracias. así es, en esa responsabilidad que asumió y por su vocación como profesional de la medicina, como médico, para ayudar a los pasajeros del crucero del barco australiano Great Mortimer durante la pandemia, específicamente en las costas de Uruguay. Gracias por haber aceptado también esta invitación, doctor Anderson. A ti, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, como bien decía, que en cada paso vamos dejando una arepa con humildad, como dices tú, con paciencia y como siempre digo eh, en, en- en mis mantras, por así decirlo, del día a día, que digo que uno tiene que mantener sincronizado siempre fe y convicción y adoptarlo como un estilo de vida y bueno, hacer el bien sin mirar a quién y las cosas se irán dando poco a poco. Bueno, bellísimo mensaje para cerrar. Gracias. Una vez más, el doctor Anderson Ortiz, médico venezolano en Uruguay, jovencito, él junto con una compañera también venezolana atendieron este crucero. Por cierto, ya para terminar, ¿qué edad tienen? Yo tengo 32 años, cumplí 32 años estando en el crucero y mi compañera durante la misión también cumplió años, ya estábamos en los hoteles, pero cumplió 31 años. Unos muchachitos, pues. Gracias. Pero bueno, ahí están, bueno, asumiendo todo desde los valores, con compromiso, con profesionalismo y con solidaridad, desde la gratitud también, que es importante, valores fundamentales de vida. Gracias una vez más. Gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, que se me cuiden muchísimo por allá todos. Siempre. Tratamos. Gracias. Vale.